Te saludo con la paz de Cristo. Hoy te voy a compartir una historia bíblica, una historia real de un hombre llamado David. La Biblia nos dice sobre el rey David, un hombre destacado por su disposición a obedecer a Dios, obedecer la voluntad divina y por su manera de amar y estar en la presencia de Dios. Un hombre que amaba a Dios, amaba estar en su presencia y buscar humildemente en su presencia la misericordia, el consuelo y la gracia de Dios. La Biblia nos dice en Deuteronomio 4:29, mas si desde ahí buscareis a Jehová, si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma, lo hallarás. Esta es una promesa de Dios sobre el perdón, la búsqueda sincera y la restauración espiritual, sin importar las circunstancias o el lugar donde tú le busques. Y es lo que la Biblia nos dice del rey David. Un hombre que, a pesar de sus debilidades humanas, era un hombre con una actitud de constante arrepentimiento, un hombre que cometió muchos errores y pecados, pero que se humillaba y pedía perdón por sus faltas. La Biblia nos habla de él y cómo Dios le escoge como rey sobre su pueblo. Todos sabemos cómo aconteció esta historia sobre el llamado a ser rey. La Biblia nos dice en 1 Samuel 13:14 que el profeta Samuel le anuncia al rey Saúl que su reinado no duraría más, porque Dios se había buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová había designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Estas palabras le dijo Samuel al rey Saúl: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, Saúl ha levantado un nuevo rey. 1 Samuel 16:14. Y un espíritu malo atormentaba a Saúl. El espíritu del Señor abandonó a Saúl por su desobediencia. Y el Señor le envió un espíritu maligno que le causaba muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron: mi señor, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted. Cuando el espíritu malo que Dios le mandó le provoque ansiedad, y así usted se sentirá mucho mejor. 1 Samuel 16:14. Y Saúl respondió a sus siervos: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados responde: yo, mi señor, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y mandaron traer a David para tocar el arpa para Saúl. El 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de Saúl, y Saúl le amó mucho, y le hizo su paje de armas. El 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl sentía alivio y se sentía mucho mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y en 2 Samuel 8:18, aconteció que David derrotó a los filisteos. David era enviado a pelear en diferentes batallas, y él ganaba, y Dios le daba la victoria porque Dios estaba con él. Y en el 13 dice: y se hizo David de renombre cuando regresó David de derrotar. El 15, David reinó sobre todo Israel.
Y en 1 Samuel 18:7 dice que en una ocasión cuando David venía de la batalla y que Dios le había entregado la victoria, dice que las mujeres salían, y escucha lo que dice, y las mujeres cantaban y danzaban y decían mientras tocaban: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Empezaron a honrar a David porque Dios estaba con él y le entregaba la victoria en cada batalla. Y Saúl se enojó mucho y procuraba destruirlo. Y de ahí empezó a perseguir a David. Y David vivió muchos años huyendo de Saúl, escondido en cuevas y por el desierto. David sufrió mucho huyendo por los desiertos y en cuevas porque Saúl lo perseguía para destruirlo. En una ocasión Dios permite entregar a Saúl en manos de David, pero escucha lo que David responde. Samuel 24:6, David dice estas palabras: y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey Saúl, el ungido del Señor. El Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Tengo una pregunta. ¿Cómo responderías tú ante las personas que te causan mal? ¿Responderías de la misma manera que respondió el rey David ante este hombre que procuraba su vida, que lo perseguía por tantos años para destruirlo, aún David siendo inocente, aún ante la injusticia? David escribe este salmo en su momento más difícil, cuando era perseguido. Salmos 13, un salmo de confianza en Dios a pesar de estar cansado y tener miedo. David decidió buscar refugio divino en la misericordia de Dios, en lugar de buscar venganza. Este salmo es un salmo donde especifica el lamento y el sufrimiento del rey David. Salmos 13, plegaria de lamento y ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová. Te voy a leer el 54 y el 55. 54 y 55. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, porque Él me ha librado de todas mis angustias. El 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas de mí Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mis enemigos, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está adolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Me apresuraría a escapar del violento. En cuanto a mí, Dios, clamaré a Jehová,
Él me salvará. Te voy a leer el 56. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quien acecha a mi alma. Te voy a leer el 57. 56:11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, está tus votos. A ti tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Ten misericordia de mí, el 57. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. El 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí pecadores. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despiertan para venir a mi encuentro. Y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para... No tengas misericordia, volverán tarde. He aquí proferiré con mi boca a causa del poder de mis enemigos que pelean contra mí. El Dios de misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea a mis enemigos. No los mates para que mi pueblo no olvide. Despierta con tu poder y abate, porque el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos. Perdona, Señor, sus pecados de todos ellos y no los tomes en cuenta, Señor. Todos los que hacen mal contra mí, Señor, yo los bendigo. Bendice, Señor, a esas personas que atentan contra tus hijos y perdónales, Señor, sus faltas. Estas son las palabras que tú debes decir ante los que te persiguen, ante los que te desean mal, porque de esta manera David pedía por sus enemigos, los que sin causa lo perseguían para destruirlo. Así de esa manera tenemos que bendecir a los que nos persiguen, a los que nos hacen mal. Dios demanda perdonarlos hasta 70 veces 7 al día. Voy a seguir compartiéndote la historia del rey David, una historia tan real, y sus consecuencias de sus pecados y de sus faltas y de sus errores, pero también de la misericordia y el gran amor de Dios. Segunda de Samuel 11:1. David y Betsabé. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y paseaba por el terrado.
y vio a una mujer que se bañaba, y la mujer era de aspecto muy hermoso. El 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, mujer de Urías? El 4. David envió mensajero y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. El 14. Y aconteció a la mañana siguiente, me brinqué del 4 al 14, y aconteció que a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por manos de Urías, esposo de Betsabé. El 15. Y en la carta había escrito el rey David: poned a Urías al frente de la batalla más reñida, y retiraros de él para que sea herido y muera. Segunda de Samuel 12:1. Entonces el Señor envió a Natán a David. Desde el 15 me brinco hasta el 12:1 de segunda. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: mi rey David, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y junto a sus hijos. Y el hombre rico vino y la tomó. El 5. Y David se encendió de ira al escuchar lo que el profeta Natán le estaba contando. El rey David en gran manera se enojó al escuchar esto, y dijo a Natán: el hombre rico que tal cosa hizo ciertamente merece morir. El 7. Entonces Natán dijo a David: mi señor David, tú eres ese hombre rico. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El 10. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado y has tomado la mujer de Urías. Así dice el Señor: he aquí que tu misma casa levantaré el mal contra ti. El 13. Disculpen, los niños están haciendo ruido. El 13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Disculpen. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto este hecho ha sido ocasión de blasfemar los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido de pecado con Betsabé. 15. El Señor hirió al niño que le había dado la viuda de Urías. El 16. David rogó a Dios por el niño, y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo y no comió. El 18. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Esto aconteció a causa del pecado
A causa del pecado de adulterio, Dios permitió que el niño muriera. El 19. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió David que el niño había muerto. Aunque David lloró, ayunó y clamó y sufrió por muchos días, aún así el niño murió. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Dios perdonó a David por su pecado de adulterio en el caso de Betsabé. Se caracterizó por confesión inmediata ante la presencia del profeta Natán. En un profundo arrepentimiento, expresando su dolor en ayuno. Y surge el Salmo 51. Ante el dolor y la tristeza con lamento honesto, exactamente lo que sentía mediante gritos de auxilio en el Salmo 51. Te lo voy a leer. Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo, David expresa su tristeza, su lamento, y Dios aun que le perdonó, pues las consecuencias del pecado ahí quedaron, ¿verdad? Y el 24 nos dice, y David consoló a Betsabé su mujer. Dios le perdonó y lo restauró. Y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón. Y el Señor lo amó. Ahí termina esta historia y ahora le empieza y le acontece otra situación. Te la voy a leer. Sucede que un hijo de David, Amnón, abusa de una de sus propias hijas. Hermano de Tamar. Lo encontramos completo en 2 de Samuel 13 y en el 13:20. Su hermano de Tamar abusó de ella. Entonces, cuando este hermano Absalón supo, le entró odio por su hermano por lo que le había hecho a su hermana. El 13:28 dice: Absalón ordenó a sus siervos herir a Amnón para que fuese muerto. Y David sufre la muerte de su hijo Amnón, el que había abusado de su hija. Y por si fuera poco, todo lo que le había pasado a David, en el 13:21, 2 de Samuel dice: Absalón, hijo de David, se levanta para destruir a David, su padre, para ocupar su reino de David. Y en el 13:18, muere Absalón después de haber perseguido a su papá para quitarle el trono. Hijo de David, después de la persecución para ocupar su lugar de su propio padre, muere Absalón y dijo David, 33, David llora la muerte de su hijo Absalón, y el rey David se conmovió
profundamente y subió al aposento que había ahí y lloró. Y decía estas palabras: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío. Todo esto aconteció al rey David. Todo este dolor le aconteció al rey David. A lo largo de nuestra vida, ya sea por motivos que nosotros mismos creamos o por razones desconocidas, experimentamos sufrimiento y dolor y solemos decir esta frase: ¿por qué? ¿Por qué? No sabemos cómo afrontar nuestro sufrimiento y el dolor. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo expresas el sufrimiento y el dolor? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas tú en nuestro momento más difícil? ¿Te vas a la cantina? ¿Te vas a la casa de la vecina? ¿A casa de un familiar a contarle tus tragedias? ¿A contarle tus tristezas? ¿O haces lo que hacía el rey David? La palabra dice que el rey David, en su sufrimiento, él corría a buscar ayuda y auxilio en la presencia de Dios. David era un hombre que buscaba un lugar siempre donde tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Espíritu Santo. La palabra dice que Dios es espíritu y el que le busca en espíritu es necesario que le busque. A Dios no lo podemos ver, así que tenemos que ir a solas en un lugar lejos, donde no haya ruido, donde no haya nadie, y hacer una sincera oración, cerrar nuestros ojos y postrarnos y clamarle en espíritu, porque Dios es espíritu. Y ciertamente que aunque estés entre mucha gente, si tú clamas de todo tu corazón, Dios se hace presente. Pero Dios nos recomienda mucho que así como Jesús buscaba y se iba al monte a orar, así Él nos dice que cuando busquemos a Dios, busquemos un lugar secreto donde hablar con Dios, donde contarle lo que nos está pasando y donde cantar a Dios y donde darle gracias también. No nomás vamos a buscar a Dios en los tiempos malos, también en los tiempos buenos buscamos a Dios y le damos gracias. Muchos salmos Dios los ha escrito en sus peores momentos. David escribió muchos de los salmos en sus momentos más difíciles de su vida, expresando un profundo arrepentimiento a causa de su pecado. Y David expresa sus temores más oscuros, como sus sufrimientos y su dolor, y también sus expresiones de gratitud por las bondades y misericordias de parte de Dios para su vida. De esa manera Dios expresaba a Dios lo que él estaba pasando en oración. Yo te comparto en experiencia propia que en el 2017 finales, al 2024 finales, alrededor de 7 años, sufrí una terrible situación en mi vida, sufriendo mucho. Era un sufrimiento tan profundo e impotencia, una impotencia tan difícil. Yo peleaba con mis fuerzas humanas, pero pidiendo a Dios misericordia. En una ocasión, estando en oración, de rodillas, como lo muestra mi foto de portada, yo buscaba a Dios a todo tiempo. Ahí en esa foto yo buscaba a Dios de madrugada, aún estando oscuro. Yo estaba de rodillas en un en un sembradío. Ahí me gustaba ir a orar y a llorarle a Dios mi sufrimiento, pidiendo a Dios auxilio a gritos.
Ahí yo recibía el amanecer, y también me gustaba ir al mediodía, y por la noche yo seguía clamando en mi casa, en mi lugar secreto, en mi closet. Ese es mi secret room, mi cuarto secreto. Es que mi bebé así me dice: mami, tu secret room. El Espíritu Santo me revelaba estas palabras estando un día de rodillas. El Espíritu Santo me hacía saber estas palabras y me revelaba: así de rodillas prepararás tu piedra y tu onda. Así de rodillas la onda agarra vuelo para que puedas derribar a tu gigante. Y me recordé que la Biblia nos dice que el rey David se enfrentó a un gigante llamado Goliat. David pelea contra el gigante solo con una honda y una piedra. En 1 Samuel 17:47 lo vas a encontrar. Y nos dice: David declara estas palabras ante el gigante: tú vienes a mí con espada y jabalina y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y escuadrón de Israel. Y David vence al gigante Goliat con el poder de Dios. No fue la honda ni la piedra, fue el poder de Dios que estaba para con David. Dios estaba con David y Dios peleó por David. Y David ganó la victoria derrotando a ese gigante, porque Dios estaba con él. De igual manera te aconsejo yo que en tu momento difícil no pelees con tus fuerzas. Deja que Dios pelee por ti. Te aconsejo, deja que Dios te defienda. Y al igual que Dios me dijo esa vez de rodillas, así de rodillas, llórale a Dios y exprésale lo que estás pasando, y Dios va a darte la victoria. Cuando tú oras de rodillas y pones ante Dios tu causa, Dios te va a dar la victoria. No pelees con tus fuerzas humanas, pelea con el poder de Dios, porque poderoso es Dios para darnos la victoria. Salmos 34, y con este me despido. 34:18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Que Dios te bendiga.